Estamos listos ya para escuchar una poderosa palabra de Dios a través de la transmisión de Facebook y YouTube. Que Dios les bendiga. Bienvenidos. Desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, sean ustedes bienvenidos a nuestro auditorio ubicado en el kilómetro 10 de la carretera al norte. El título de la prédica de hoy es Aprende a contar y medir tu dinero. Híjole, damos la bienvenida a quienes nos siguen a través de la señal de Facebook Live y así como también están enganchados a través del canal de YouTube. Dios los bendiga por ser partícipes de este tiempo. Usted dirá, wow, qué cambio diametral, ¿por qué están, no es cierto, ahora qué le pasa a este pastor? Está empezando a hablar de dinero otra vez. Lo que sucede es que estoy impactado por todo lo que va sucediendo en la economía del mundo. Y todo lo que viene sucediendo obviamente también en la economía de nuestro país. En consecuencia de ello, pues es lógico, es natural, ¿no es cierto?, que se vaya a afectar, ¿no es cierto?, todo esto, más allá si el gobierno es blanco, azul, verde, colorado, amarillo, ¿no es cierto? Aquí hay cosas, ¿no es cierto?, que hay que tomar en cuenta y los hijos de Dios tenemos que estar prevenidos y preparados para afrontar este tipo de temas. Por eso a mí me encantó cuando hace un par de meses atrás me compartían que la red de matrimonios estuvo preparando una capacitación que dieron a través de internet de cómo hacer emprendimientos. Eso es algo muy loable y muy bueno y muy de este tiempo. Así que por eso hoy vamos a hablar de aprender a contar y medir tu dinero. Así es como he titulado este mensaje. Y aunque usted no lo crea, ¿no es cierto?, voy a empezar hablando del peso, de cuánto pesamos. No es ninguna alusión personal a nadie, ni porque está con más peso o porque está con menos peso, por si acaso. No está inspirado, ¿no es cierto?, en nadie, ni siquiera en el que les habla, ni en el sobrepeso, ni en el subpeso. Lo que pasa es que bajar de peso es bastante difícil. No es algo sencillo, no es una tarea sencilla. Es sencillo subir. Fácil se sube. Es cuestión nomás de ir comiendo y uno va ganando y va ganando y cuando ya le va quedando estrecha la ropa, pues compra una talla más grande, ¿no ve? Y así y va subiendo. Pero bajar de peso realmente es algo difícil. Son cosas que a veces les toca a muchas personas luchar por mucho tiempo y que demandan además de ello una gran disciplina. Así que yo creo que para nadie es desconocido que bajar de peso es difícil. Pero es más difícil cuando uno intenta bajar de peso sin tener algo con qué medir, cómo está yendo su evolución. Así que tratar de bajar de peso sin tener una balanza, ¿no es cierto?, es una tarea media zafada, pues media fuera de lugar, ¿no ve? ¿Se imaginan, no es cierto?, intentar bajar de peso sin saber realmente qué está pasando, ¿no es cierto? ¿Cómo llevaría un registro de cuánto ha perdido? ¿O cómo pudiera usted estar seguro de si es que ha perdido peso o usted lo ha ganado? Hay un programa de televisión que a mí me gusta verlo. Es el programa ese de no me acuerdo el nombre, de los kilos, de los gordos, de los más obesos del mundo. Porque veo, ¿no es cierto?, van al médico con toda la convicción de que necesitan reducir su peso y resulta que les da un mes de retro o les da 2 meses de reto y kilos mortales se llama, sí, gracias pastora. Y entonces estos cuates, ¿no es cierto?, hipotéticamente hacen su esfuerzo y a la hora, cuando van a pesarse, están pesando más de lo que pesaban antes. Y pucha, o sea, y se quieren morir, porque según ellos han hecho el esfuerzo de su vida y debían haber bajado. Y algunos otros, ¿no es cierto?, algunos que otros le va un poquito mejor, pero ninguno aprueba a la primera. Eso estuve fijándome, hasta ahora no me ha tocado ni un solo programa donde toque uno a la primera. Y le ando el seguimiento, hace rato le ando haciendo el seguimiento al tema. Así que, si bien bajar de peso es algo difícil, pretender hacerlo sin algo con el cual medir la evolución de ese esfuerzo para bajar de peso, que es una balanza por lo común, es pues una locura, ¿no es cierto? ¿Cómo puede estar uno seguro de cuánto ha perdido o cuánto ha ganado de peso en un determinado periodo de tiempo? Uno necesita un sistema para realizar un seguimiento de todo esto.
Entonces necesitamos elementos que nos permitan ver cuál es la evolución, cómo vamos yendo. Por eso la mayoría de los entrenadores personales, por ejemplo, y de los nutricionistas, recomiendan que uno se pese cuando se vaya a pesar. Algunos dicen cada semana tiene que pesarse, pero pésese a la misma hora, en la misma balanza, en la misma posición. ¿No es cierto? O sea, cuidado se pese después del desayuno. Si se ha pesado antes del desayuno, tiene que pesarse antes del desayuno, ¿no es cierto? Si se ha pesado a las 6 de la mañana, a las 6 de la mañana, etcétera, etcétera. Son las recomendaciones que a uno le hacen. ¿Para qué? Para poder seguir, para poder medir, para poder hacer un seguimiento de cuál es el progreso que uno ha logrado, para poder evaluar los métodos que estamos siguiendo, para ver si está dando resultados o no lo está haciendo. Y ojo, le dicen registre, anote, ¿no es cierto?, el número que salga. No haga trampas, ¿no es cierto? No le baje un par de kilos, no le haga trampas, ¿no es cierto? O sea, anote lo que es. Uno tiene que escribir la verdad. Si realmente está interesado en bajar de peso, tiene que escribir lo que es nomás, pues. Si engordó, ya, listo, póngale, ¿no es cierto? O sea, algo está haciendo mal o esa dieta no funciona con usted. Incluso si el número le horroriza cuando usted lo ve, pucha, o sea, incluso así, más bien con mayor razón, especialmente si lo horroriza el número que está mirando. ¿Por qué? Porque la verdad tiene que motivarnos. La verdad tiene que ser una llamada de atención a nosotros mismos para decir qué tan bien o qué tan mal estamos haciendo aquello que nos hemos metido a hacer por nuestro bien. Porque normalmente no nos metemos a hacer dieta, ¿no es cierto? Porque sí, nos metemos a hacer dieta normalmente por salud. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Qué rara esta iglesia donde empiezan a hablar de dietas. Bueno, así nomás es. Raro es el pastor que está en eso. Bien, así que luego, una vez que ha visto, ya tiene su medición, trabaje duro, pues. Trabaje duro hasta perder peso. ¿Cuándo? Todos los días, si es posible, ¿no ve? Debiéramos nosotros, si estamos en ese empeño, tendríamos que bajar de peso todos los días. Para eso, ¿qué nos dicen? Reduzca los alimentos ricos en grasa. Bájele, ¿no ve? No le ponga tanto chanchito, no le ponga tanto chicharrón, ¿no es cierto? Reduzca los carbohidratos, hágase su esfuerzo, haga cardio, levante unas pesas, consígase unas pesas, ¿no es cierto? Haga un poco de pesas, camine, ¿no es cierto? Camine con regularidad, mínimo 20 minutos, mejor si es a paso vivo. Ya vienen todas las recomendaciones, todo el método. Y si todo va bien, va a pesar un poco menos. Cuando vaya a la balanza al día siguiente, va a pesar un poco menos. Y usted va a decir, maravilloso, estoy bajando de peso. Pero si usted no tiene balanza, usted no sabe lo que pasa. Entonces no puede decir maravilloso, no sabe lo que está sucediendo. Necesita estar permanentemente midiendo, necesita estar observando lo que está sucediendo. Y lo único que le va a decir lo que está pasando con su peso son las medidas que le dé su balanza. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele usted al que vive. Si uno ve que ha perdido, por decir algo, ha empezado a perder y respecto a la medición de ayer a hoy día ha perdido usted 500 gramos, ha perdido usted medio kilo. ¡Wow! Eso realmente es alentador, ¿no es cierto? Porque uno ya empieza a hacer números, porque si cada día puedo perder medio kilo, ¿no es cierto? En 2 días es 1 kilo. Y en una semana mínimo son 3. Digamos que el domingo me porto mal, entonces por los otros días me porto igualito, entonces son 3 kilos. 3 kilos menos, ¿no es cierto?, del peso que estoy llevando. Así que si yo empiezo a ver de que estoy perdiendo medio kilo cada día, pucha, me siento motivado, ¿no es cierto? Pero para poder tener eso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tener un elemento que me permita medir mi progreso. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Entonces, al final de la semana, ya que me porté bien 6 días y el 7º me di libre y comí salteñas, entonces tengo cuando menos 3 kilos ganados. 3 kilos perdidos, ¿no es cierto? 3 kilos menos de lo que estaba pesando, 3 kilos más cerca de mi objetivo. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? Y así sucesivamente, y así sucesivamente.
O sea, no hay más ciencia en el tema, ¿no es cierto? Hay que perseverar en lo que estaba haciendo bien para ir bajando ese tipo de ritmo. Los números, al final de cuentas, son o alentadores o desalentadores, ¿no es cierto? Pero si los números son buenos como estamos esperando, estamos haciendo una disciplina y la estamos cumpliendo, van a ser con seguridad alentadores. Mientras que las mejoras graduales son imperceptibles. No lo vemos. Medio kilo, el que pierde medio kilo en un proceso de dieta, ni se da cuenta que lo ha perdido. Y cuando uno gana medio kilo, tampoco se da cuenta de que lo ha ganado. Uno se da cuenta que ha ganado kilos cuando ha subido 4 o 5. Y entonces ya le empieza a apretar, ¿no es cierto? Ya necesita cambio de talla, ¿no? Entonces, este es el tipo de cosas que tenemos que tener. En cambio, el número me está diciendo de manera, ¿no es cierto?, frecuente todos los días cuántos gramos estoy perdiendo. Los números proporcionan una prueba sostenida de que uno está progresando o no está progresando o está yendo para atrás. Y esa es la importancia, ¿no es cierto?, de agarrar y tener permanentemente números en las cosas en las cuales nos hemos puesto cierto tipo de metas. En particular cuando quiero perder de peso. Ahora bien, dijimos de que perder peso es algo difícil, por experiencia propia, se los digo. En cambio, crear riqueza es mucho más fácil que perder peso. Crear riqueza es muchísimo más fácil que perder peso. Pero ambos esfuerzos requieren, ¿qué cosa? Requieren un trabajo sostenido, requieren un compromiso. Si uno no tiene un compromiso con ello, jamás lo va a poder alcanzar. Entonces, necesito tener, ¿qué cosa? Un compromiso sostenible, el sostenimiento considerable de una decisión. Si yo quiero crear riqueza, tengo que hacer algo que me permita ir, ¿qué cosa? Incrementando la cantidad de dinero que tengo permanentemente. Y tengo que tener algo que me permita medirlo. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Por ejemplo, un proceso gradual que lamentablemente no nos enseñan desde niños y deberían hacerlo, es el proceso gradual del ahorro. El proceso del ahorro, el ahorro es un tema de hábito. El ahorro empieza cuando empiezas a entender, ¿no es cierto?, lo importante que es ahorrar. Cuando tú no has entendido lo importante que es ahorrar, tú no vas a agarrar ese tipo de hábito. Tú necesitas capital para empezar cualquier cosa. Yo escucho a los políticos de este tiempo hablar de que van a reactivar la economía. Hasta los nuevos diputados y senadores están hablando de reactivar la economía. No sé si con leyes pensarán en reactivar la economía. O sea, tiene que haber algún tipo de cosa para que alguien esté interesado de traer capitales aquí, invierte esa plata, ¿para qué? Para que ese dinero empiece a trabajar, ¿no es cierto? Y empiece a generar rendimiento de manera tal de que la gente empiece a ser beneficiada con ello. Lo otro es, ¿qué cosa? Lo que tengo en mi baúl lo voy a repartir. Lo poco que tengo o lo mucho que tengo lo voy a repartir, y eso no va a traer, ¿no es cierto?, una reactivación real. Va a ser, ¿no es cierto?, una nueva metida de dedos a la boca. Entonces, si quiero una reactivación real, necesito, ¿no es cierto?, que inyectarle, ¿qué cosa? Capital. Nosotros en lo individual sabemos que si queremos hacer un negocio, necesitamos capital. Y si no tenemos capital, tenemos que acudir a alguien que nos preste el capital. ¿No es cierto? Entonces nos prestamos el capital, invertimos, hacemos trabajar ello, y de lo que ganamos, separamos para devolver el capital y nos quedamos con lo que hemos ganado, con nuestro rédito. Y entonces con eso podemos vivir. Y eso hacemos funcionar de la misma manera, y entonces con ello vamos, ¿qué cosa? Vamos generando, ¿qué cosa? Riqueza. De igual manera, el ahorro es algo que es muy importante de ser hecho. Es un proceso gradual que requiere el mismo tipo de compromiso a largo plazo que para bajar de peso. Si no lo hacemos así permanentemente, lamento decirles, jamás tendremos capital para poder invertir. Y si no tenemos capital para invertir, o cuando menos para poner parte de lo que necesito invertir, entonces voy a seguir en la misma condición en la que estoy. Para eso es bueno llegar a tener, ¿qué cosa? Es bueno tener ahorro.
Y si quiero ver resultados sustanciales, tengo que tener una disciplina a largo plazo. Por eso, un mensaje para nuestros niños, nuestros jóvenes y las personas adultas sería: ahorra un poco cada día. Ahorra un poco cada día. La mentalidad de ahorro debería ser una mentalidad, ¿no es cierto?, que debería existir en nosotros. En lugar de estar en el plano de decir, ay, pobrecitos somos, deberíamos tener una mentalidad de ahorro. Separando, aprendiendo a separar de a poco. Y eso hay que enseñárselo a los niños. Entonces es algo muy importante, interesante. Entonces, si nosotros tuviésemos ese tipo de disciplina, cada día tendríamos un poco más y un poco más. A diario no es mucho porque estamos separando solo un poco para el ahorro, pero suma día tras día, suma día tras día, suma día tras día. ¿Cómo lo sabes? Observando tus cuentas personales, contando tu dinero. La manera de medir lo que tienes, si tienes en efectivo, es contando tu dinero. Si lo tienes en un banco, ¿no es cierto? Es ¿qué cosa? Mirando tus estados del banco, lo que el banco te manda, mirando tus estados mensuales, mirando tus estados anuales y mirando cómo tus ahorros van creciendo en el tiempo. A ver, yo quiero contarles una anécdota. Mi padre desde mis 9 años me llevaba a trabajar los días sábados a Embotelladora La Cascada. Ayudaba yo a hacer las planillas, 9 años. Al principio, ¿no es cierto?, solo era cantor. Luego aprendí a hacer las multiplicaciones y luego a llenar, porque antes había unos libros para hacer las planillas, así como los libros de contabilidad. Y ahí hacía con puntahola. Más bien esa ventaja me daban de no hacerlo con tinta como hacían, ¿no es cierto?, los contadores antiguos. Yo hacía con puntahola. Y entonces hacía la planilla de pago de jornales de las personas y por ese trabajo me daban 10 pesos bolivianos. Todos los sábados, alrededor de las 7 de la noche, pasaba por la caja de Embotelladora La Cascada y me entregaban mis 10 pesos bolivianos. Yo llegaba a mi casa y le daba a mi madre y decía, ponlo a mi cuenta de ahorro. Yo tenía mi cuenta en el Banco del Estado, que ya no existe más. Y ahí en el cuenta, y entonces yo veía, luego mi madre me lo depositaba en el transcurso de la semana y luego me mostraba mi libreta que me lo había depositado. Y entonces veía el saldo. Y veía el saldo. Así mis padres me crearon cultura de ahorro. Y cuando tenía 13 años, yo iba casi una vez por semana a la calle Potosí, en la ciudad de La Paz, a la calle Potosí entre Ayacucho y Socabaya, porque ahí estaba la Casa Cabling. Y me acercaba a la vitrina de la Casa Cabling y me quedaba mirando los relojes Omega. Y decía, qué lindos relojes. Entonces, más o menos, ¿no es cierto?, pregunté como cuánto podía costar un reloj de esos. Porque yo tenía un reloj Chapi, un Junghans tenía alemán, y yo quería uno de esos así grandes, más o menos como este, sí, más o menos como este, mejor que este todavía. Y entonces iba y los miraba ¿con qué cosa? En lugar de ir a mirar el autorama, o ir a mirar la pelota de fútbol, ir a mirar otro tipo de cosas, o los juguetes, yo estaba mirando ciertos relojes a mis 13 años, 12, 13 años, ahí estaba. Y entonces cuando reuní una cantidad de dinero suficiente, le dije a mi padre, me quiero comprar un reloj de esos que venden ahí en la Casa Cable. Y me dijo, ¿cuál quieres? Y le dije, un Omega. Entonces me dijo, te voy a acompañar. Saqué todo mi dinero del banco y me fui a comprar mi reloj. Y cuando llegué, consulté el reloj que me gustaba. Y me faltaba harta plata para llegar a ese reloj. Entonces, yo me imagino que el vendedor ha debido mirar, ¿no es cierto?, mi cara de decepción y me dijo, ¿por qué no te compras un Tissot? Me dijo, el Tissot también es suizo. Y es como decir, es también bien fino. Es como decir la segunda categoría del Omega. Así le dije, mira, tengo este automático. Y era el tiempo en que recién estaban apareciendo los automáticos. Los automáticos no había que darles cuerda así, ¿no ves? Sino solo moverles.
Entonces uno lo movía, y híjole, y se daba cuerda. Y me trajo uno con manilla platada y el fondo morado. ¡Wow! Se veía espectacular. Yo lo miraba, no, pues esto lo quiero. Y tampoco me alcanzaba. Me faltaban como 150 bolivianos, o 150 pesos bolivianos. Entonces mi padre agarró y me dijo, ¿ese te gusta? Y dije, sí. Bueno, yo te voy a regalar la diferencia. Y ese día salí de la casa cable con mi mano así. Porque tenía un reloj automático. Por primera vez en mi vida me estaba comprando algo de valor. ¿Con qué? Con el fruto de mi esfuerzo. A mis 18 años me saqué mi primer crédito de la Casa Hansa y me compré una moto Honda XL 250 con letras a 12 meses que la convencí a mi madre de que me las firmara. ¿Y sabe qué? Esa moto la pagué yo con mi trabajo y puse todo con mis ahorros. Entonces tenía una lección aprendida. Ninguno de mis hermanos había hecho jamás ese tipo de cosas por su cuenta. Todos ellos esperaban que papá proveyera. Y yo en cambio había aprendido, ¿qué cosa? Mi lección. Entonces es algo que me ha servido a lo largo de toda la vida. Las cosas que uno aprende de niño las aplica toda su vida, si es que son buenas. Entonces, tengo que decirles la verdad, ahorrar dinero es difícil. Realmente difícil y peor en estos tiempos. ¿Por qué? Porque la gente prefiere gastar en lugar de ahorrar. A la gente le encanta gastar. Porque cuando uno gasta dinero, tiene retribución inmediata. ¿Me entienden, no es cierto? Al tiro tiene, ¿no es cierto?, ya sean comentarios positivos instantáneos o tiene una retribución instantánea, tiene un bien que lo consigue. Por ejemplo, ¿no es cierto? Uno va a una tienda de buena ropa, de buenos zapatos y mira unos zapatos ahí de cuero, bien pintudos de esos, ¿no es cierto?, que cuestan $200. Dice, wow, qué lindo par de zapatos. Deja esos dos pinches pedazos de papel de a 100, ¿no es cierto? Y sale usted con unos lindos zapatos de cuero. Que primero, ¿no es cierto?, puede usarlos ya. Segundo, ¿no es cierto?, le hacen sentirse cómodo. Y tercero, pucha, son pintudos. ¿No ve? Atractivo y envidia para mis amigos y para que las chicas me chequeen, ¿no ve? Entonces uno cuando gasta en cosas de este tipo, al tiro tiene una retribución. Y de inmediato, ¿no es cierto?, satisface elementos de su propio ego. Entonces uno deja esa cantidad de dinero y pues sale con ese gustito, ¿no es cierto? Pero si pone esos mismos $200 en el banco, ¿y qué obtiene? Bueno, obtiene $200 en el banco. O sea, no obtiene más nada. Claro, obtiene seguridad también por otro lado, ¿no es cierto? Sabe que le van a devolver, que sus dólares están respaldados y no se los van a quitar, a no ser que venga algún gobierno medio raro, o un corralito, una cosa de esas. Entonces usted tiene sus $200 ahí respaldados en el banco. Pero lo importante de esto es de que usted puede con ellos empezar la acumulación de un pequeño capital, con el cual luego usted puede lanzar un pequeño negocio. No es la retribución de inmediato. Usted está en el proceso de acumular para generar un pequeño capital para luego, ¿no es cierto?, emprender un negocio, lanzar su negocio. Sin embargo, por importantes que sea, usted no puede ir al banco y sacar esos dolaritos y ir a comprar lo que sea. Porque nuestra tendencia no es ahorrar. La tendencia del ser humano no es ahorrar. Y todo lo que hoy día nos induce a gastar es precisamente todo el bombardeo que recibimos a través de los distintos medios de que gastar es bueno porque te trae una retribución. Entonces, la tendencia del hombre, de la mujer,
ahorrar no es suficiente, sino que tiene que aprender a ¿qué? A tener una disciplina. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Ahora, ¿a quién le emociona, no es cierto, la idea de tener $200 guardados bajo llave en el banco? No, pues no es emocionante, ¿no es cierto?, tener 200 o su plata, ¿no es cierto? Y le digo 200 para que, o sea, por no decirle más, ¿no es cierto? O sea, ¿cuál es la emoción de tener, ¿no es cierto?, la plata guardada en el banco? Ninguna. Pero usted la puede volver emocionante. Si usted le acopla a yo una idea. Si usted empieza a hacerle seguimiento al crecimiento de esos $200. Si usted hace seguimiento a sus ahorros, va a empezar a encontrarle, ¿qué cosa? Emoción al tema. Especialmente si usted tiene una meta o un objetivo. Entonces, cuente exactamente cuánto dinero tiene, con cierto tipo de frecuencia. Verifique, ¿no es cierto?, cuánto tiene y cuán cerca está de su meta, cuán cerca está de su objetivo, de para qué lo está usted ahorrando. Y mire cómo va creciendo su riqueza con el correr del tiempo. En tiempos normales los bancos deberían pagarnos intereses, ¿no es cierto? Bueno, alguno que otro paga por ahora, pero pequeños intereses, pero de todas maneras, ¿no es cierto?, es mejor que nada. Es mejor que tenerlo debajo del colchón. ¿Hay alguien que diga amén? Amén. Entonces, el conteo, la tabulación y el seguimiento reales nos animan a seguir, ¿qué cosa? Ahorrando. ¿Por qué? Porque nos mantienen involucrados con nuestro dinero. O sea, no es necesario guardarlo y olvidarse. No, guárdelo para invertirlo. Guárdelo para hacerlo crecer. Amén. Cuando usted necesita hacerlo crecer de una manera más rápida, usted va a tener un capital para poder arrancar algo. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele usted al que vive. Y invertirlo quiere decir poner su dinero a trabajar y que ese dinero trabaje en su favor. Que ese dinero, ¿no es cierto?, no se vaya a perder, sino que ese dinero sirva para hacerlo, ¿qué cosa? Crecer. Y trabajando con sus ahorros, aumentará su deseo de seguir ahorrando. Esto es algo, ¿no es cierto?, cuando uno ve ese tipo de retribución, uno lo ve así. Parece demasiado lejos cierto tipo de cosas si es que uno no tiene la disciplina del ahorro. Pero conforme va teniendo la disciplina del ahorro, ahora va a poder apalancar con otras cosas, porque va a poder inclusive poner el 10% si le pide el banco o el 20% para un negocio y usted lo puede hacer crecer. ¿Hay alguien que diga amén? Pues quiero decirle que todos estos principios son principios de carácter bíblico, que lamentablemente la gente no los mira de esa manera. La gente mira, ¿no es cierto?, el concepto del ahorro como algo abstracto, cuando es algo del día a día y implica con nuestra disciplina para crecer, nuestra disciplina para avanzar. Así como cuidamos el templo que es nuestro cuerpo cuando lo ponemos en dieta, ¿para qué? Para que no se sobrepase de peso. De igual manera ponemos, ¿no es cierto?, métodos sobre el manejo de nuestro dinero para hacerlo crecer y poder con ello vivir mejor. Y no estamos esperando que nos lleguen bonos. Amén. Es increíble, ¿no es cierto?, la gente acercándose a las ventanillas. Oiga, he venido por el Juancito Pinto. Oiga, he venido por tal, he venido por el cual. Pucha, somos la nación de los bonos, campeón de bonos. En lugar de campeones en lugar de campeones, ¿no es cierto?, para generar de crecimiento, de desarrollo, de independencia. Todo al revés. No puede ser. Tenemos nosotros como hijos de Dios que mirar en la palabra, ¿no es cierto?, para aprender lo que la palabra tiene para enseñarnos. Ahora bien, como seres humanos, nosotros amamos el orden. Si somos seres humanos normales, nos gusta ordenar las cosas, ¿no es cierto? Nos gusta poner las cosas, nos gusta poner, ¿no es cierto?, cierto tipo de orden. Si no, ¿cómo llegaría, ¿no es cierto?, a la casa de mi hermano Roberto? Él dice, vivo en la avenida Beni 572, departamento 3, ¿no es cierto? Entonces, ese 572 me da una referencia, ¿no ve? Me da una referencia. Le digo yo aquí cuando arrancamos, por si acaso, si usted quiere saber dónde se reúne Torre Fuerte, se reúne en el kilómetro 10 de la carretera al norte.
¿Me está entendiendo, no es cierto? Entonces nos gusta el orden, nos gustan, ¿no es cierto?, las referencias numéricas que nos muestran cierto tipo de cosas y nos hacen poner las cosas en cierto tipo de orden. Por eso es que nosotros amamos las listas. ¿Por qué? Porque somos ordenados. ¿No es cierto? Las amas de casa hacen su lista para ir al mercado, ¿no ve? Hacen en su casa su lista para, ¿qué me falta? Dice, ¿no ve? Entonces Cham hace su lista, ¿no es cierto? Me falta huevos, falta harina, falta esto, falta lo otro, y con esa lista van al supermercado. Si no van con esa lista, entonces compran de todo y llenan de cosas que no necesitan. Y luego le entra el gorgojo, porque ha comprado de más, ¿no es cierto?, de la harina y listo. Ha hecho una mala compra. Entonces mucha gente hace ese tipo de cosas, comete ese tipo de errores. Pero nos gustan las listas porque tendemos a ser ordenados. Nos gustan que las cosas estén ordenadas. ¿Por qué? Porque el orden aporta a la eficiencia. El orden aporta a la eficiencia y aporta a la información. Si mi hermano Roberto no me dice, ¿no es cierto?, que vive en el 572 y no hay numeración en la calle, de pronto a este frente hay 36 casas y al otro frente hay 22 casas, entonces hay 57, 58 casas que tendría que ir a tocar la puerta. ¿Vive aquí mi hermano Roberto? ¿Me entiende? Ok, entonces, ¿cuán importante es que nosotros hagamos uso práctico de este tipo de cosas? ¿Usted sabía que el Señor le ordenó a Moisés hacer un censo? La Biblia enseña eso. Necesitaba que ellos supieran. Eso es algo, ¿no es cierto?, muy importante. Necesitaba saber cuántos eran. No Dios, ellos necesitaban saber cuántos eran. ¿Cuántos eran de la tribu de Leví? ¿Cuántos eran de la tribu de Neftalí? ¿Cuántos eran de la tribu de Dan? ¿Cuántos eran? Y es tan interesante en la Biblia cuando leemos, ¿no es cierto?, cada uno de los... había tantos mayores de 20 años, había tantos menores, qué interesante, ¿no es cierto? Y a veces nosotros, esta parte, no, puros números, Soncera, Macana, Juana, nos pasamos, ¿no ve? Y no nos damos cuenta de todo lo que la Biblia nos está enseñando en ello. En lengua hebrea existen 5 palabras que significan contar o contando. 5 palabras hebreas. Cada una de ellas tiene sustantivos sutiles. Y esos sustantivos sutiles las distinguen unas de otras. Pero todas ellas significan contar o cosas referidas con contar. Qué interesante que existan 5 palabras en esta lengua que muchos dicen es la lengua del Señor. 5 palabras para el mismo tipo de tema. Óigame, ¿no es cierto? Eso me tiene que causar una pregunta. ¿No bastaba una, Señor? ¿Por qué tienes que poner 5? En el lenguaje hebreo hay 5 palabras para contar. Y como les dije, cada una con un matiz sutil. ¿Eso qué querría decir? ¿No es cierto? ¿Que alguien se chamboneó al diseñar el hebreo? No. Eso quiere decir que el concepto de contar es muy importante, al punto que te está poniendo sustantivos sutiles para diferenciar cuándo se usa una y cuándo se usa otra. Si tengo 5 palabras para mencionar lo mismo en sí y esas me muestran características diferentes, es porque eso es ¿qué cosa? Eso es importante, porque me está queriendo llevar a un detalle particular. Por eso es de que hoy día quiero hablar de ellas con ustedes. Voy a hablar un poco, no voy a ahondar profundamente. Esas 5 palabras, la primera es pocaid. Se lo estoy hablando en castellano, pocaid. Significa contar en el sentido más tradicional de contar números, en el sentido de tabular algo. Pero también tiene otro significado, que le decía, ¿no es cierto?, el significado sutil. Significa un poderoso funcionario. ¡Wow! A la vez que significa contar, en el más sentido tradicional de contar algo, también significa un poderoso funcionario. La segunda palabra hebrea para contar se llama nosai con Y, y se traduce como contando, y es la palabra más utilizada en el libro de Números. Por ejemplo, en Números 1:2 dice así: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias,
por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. Se está refiriendo, y aquí es utilizada esta palabra. Pero así como Nosai también significa contar, Nosai también tiene otro significado que se traduce como príncipe o presidente. ¿No? La tercera palabra en hebreo para contar es la palabra sopair, o sofair, si ustedes quieren leerlo medio agringado. Sopair, con H. También significa contar, pero a la vez se puede referir a un distinguido erudito o a un distinguido profesor. Se utiliza para ambas cosas. ¡Wow! La cuarta palabra hebrea para contar es moné. Parece cierto que de ahí derivaron en el inglés el money. Moné, con H al final, moné. También significa un funcionario designado importante. Y la última palabra, la quinta palabra hebrea para contar es la palabra Joshave, con H, Joshave, la cual también se usa todavía hoy en nuestros días en el moderno hebreo israelí. Para esta la utilizan para referirse a los contadores. Así que si hay algún contador, es un Moshave. Un Joshave, perdón, con H, Joshave. ¿Ok? Se refiere para referirse a los contadores. Pero Joshave también significa persona de importancia prominente en el antiguo hebreo. De esto que le acabo de compartir, no sé si usted percibe que hay un patrón. Cada una de estas palabras referido a contar va acompañado de algo muy interesante. Está hablando de cosas importantes. El hebreo repetidamente refuerza la conexión entre el contar y la importancia. O sea, el otro significado de las palabras siempre está refiriendo a algo importante, a un príncipe, otra está refiriéndose a alguien, a un funcionario designado importante, la otra está refiriendo a alguien muy importante. Óigame, qué interesante. O sea, que por un lado se refiere a contar y al lado de ello está conectado la importancia. ¿Eso qué querría decir? Eso querría decir que no se puede separar la idea de contar de la idea de la importancia. ¡Wow! Esto se llama sabiduría judía. Así que contar es muy importante. Y la encontramos ¿dónde? Al buscar ¿qué cosa? Al buscar la etimología de estas palabras y su significado. A ver, ¿por qué no se podría separar la idea de importancia de la idea de contar? Simple, porque uno cuenta lo que es importante. Uno no cuenta lo que no es importante. A ver, ¿por qué haría un balance de algo a menos que no fuera importante? ¿Por qué una empresa hace el balance de sus estados financieros, no es cierto?, si no es importante? ¿Por qué yo mismo, en lo personal, no haría un balance si no fuera algo importante? ¿Por qué no balancearía mis ingresos y mis gastos si no fuera importante? El concepto de contar nos enseña la palabra que está íntimamente conectado con el concepto de importancia en la vida. Entonces, nosotros no contamos las cosas que no son importantes, contamos aquellas cosas que son importantes. ¿Hay alguien que diga amén? Yo no haría un balance de algo que no tiene ninguna importancia. ¿Para qué? ¿Para qué voy a perder mi tiempo? A ver, si voy a las lomas de arena a tomar el sol, ¿habrá alguien que se haya puesto a contar los granos de arena de las lomas del sol, de las lomas de arena? O si voy a la playa, ¿habrá alguien que se habrá puesto a contar los granos de arena que hay en una playa? ¿Por qué no los cuentan si hay la posibilidad de contarlos? Porque no son importantes.
Porque si voy a la playa, voy para meterme al agua, voy para nadar. Y de repente para lo que uso la arena de la playa es para tostarme al sol, para agarrar otro color, pero pare de contar. Esos granos no son importantes, por lo tanto, sería absurdo ponerme a contarlos. ¿Hay alguien que diga amén? Entonces, nosotros contamos aquello que es importante, aquello que es significativo para nosotros. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Amén. Entonces no vamos a estar perdiendo nuestro tiempo contando cuántos granos de arena hay en una playa. ¿Por qué? Porque esa información no es importante para nuestra vida. Ahora pregunto, ¿el dinero es importante? Hay quienes dicen que el dinero no importa y yo no estoy de acuerdo. El dinero es vital. El dinero es vital en nuestras vidas, en la vida de los creyentes y de los no creyentes. El dinero es parte de nuestra vida. El dinero es un elemento vital, por lo que pasamos tiempo, y algunos de nosotros mucho tiempo, contándolo. Invertimos tiempo haciendo balance de nuestras finanzas. Quien se respete y quiera desarrollarse y quiera crecer en la vida, necesita invertir tiempo controlando sus finanzas, haciendo presupuestos, ejecutando sus presupuestos, haciendo su estado de cuentas, sabiendo cuánto ha podido ahorrar este mes, cuánto han crecido su vida. ¿Hay alguien que diga amén? Y si yo no tengo esa disciplina, tengo un serio problema. Aunque lo que te entre apenas te esté alcanzando, tú en esa situación tienes necesidad mayor aún de aquel que tiene excedentes. Alábele al que vive. Por eso es de que se hacen estados financieros, por eso se hacen estados financieros personales, por eso se utilizan cierto tipo de herramientas. Mi peso, y voy a volver ahora a mi peso, ¿no es cierto?, es algo que yo tomo en serio. Por eso lo mido con regularidad, por eso lo mido 3 veces a la semana, por eso tengo mi balanza bien puesta. ¿Por qué? Porque quiero controlarlo, no quiero que se suba. Porque si no lo controlo, se sube cualquier rato. Especialmente si me invita a comer mi hermana Luchita, ¿no es cierto? Entonces, fija. ¿Por qué? Porque cocina muy rico. Amén. Entonces, contar kilos, contar cuántos kilos peso, implica la importancia que yo le doy a eso. Contar cuánto dinero tengo, implica cuánta importancia le doy a eso. Amén. Contar cuántos kilos peso le da importancia a qué, a mi peso. Estoy preocupado de que no se suba. ¿Hay alguien que diga amén? Contar mi dinero, estoy interesado en que mi dinero no se baje. ¿Hay alguien que diga amén, amén? Alábele al que vive. Además de ello, la importancia de mi peso es la razón por la cual yo invierto parte de mi tiempo en llevar la cuenta de él. Tan simple como eso. ¿Me entiende? Es la importancia de mi peso. Si eso no tiene importancia para mí, me vale queso y no me peso nunca. Pero si para mí tiene importancia, entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo voy a invertir tiempo, ¿para qué? Para controlarlo. Yo voy a invertir tiempo para que no se salga de carril. Y si hoy día me como algo de más, pues mañana me tendré que abstener. ¿Para qué? Para nivelar lo que me comí ayer de menos, o de más, ¿no es cierto? Porque estoy, ¿qué cosa? Estoy controlando. Yo controlo aquello que es importante para mí. ¿Hay alguien que diga amén? Sí. Si el tema financiero está a punto de convertirse en un problema, es cuando más yo tengo que desarrollar herramientas para controlar cómo van mis finanzas. Alábele al que vive. Alábele, alábele. Así que, dado que el dinero es un certificado de mayordomía, ¿no ve?
Porque recuerdan ustedes la parábola de los talentos. Somos mayordomos. ¿Y qué nos demuestra que somos mayordomos? Que cuando nos petateamos aquí en el mundo, cuando nos morimos, no nos llevamos ni un solo peso, ¿no ve? Entonces, ¿qué somos? Administradores de lo que Dios nos da. Y si somos administradores de lo que Dios nos da, hemos de ser buenos administradores. Hemos de hacer crecer lo que Dios pone en nuestras manos. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Entonces, el dinero es un certificado de mayordomía. Y eso lo hace aún más importante. ¿Por qué? Porque no es mío. Porque es lo que Dios ha puesto en mis manos para hacer crecer. Amén. Eso lo hace más importante. Por lo que yo debería dedicarle aún más tiempo a contarlo y a controlar el dinero que Dios ha puesto en mis manos. Necesito separar un tiempo para eso. Es una tarea que tengo que hacer. Alábele al que vive. Alábele, alábele. Así como yo no trataría de perder peso si no tengo una báscula, si no tengo, ¿no es cierto?, una balanza en que pesarme, tampoco debo meterme a contar dinero si no tengo instrumentos para hacer el seguimiento. Porque no solo es contar así. Ándele, no debería intentar contar dinero sin las herramientas y los conocimientos técnicos adecuados. Es por eso que le insto a que se tome el tiempo para aprender a leer e interpretar declaraciones financieras. Yo recuerdo hace muchos años, cuando tendría mis 26, 27 años, a mis 27 años fui primera vez nombrado gerente en un grupo empresarial relativamente grande en esos años. Y el presidente del directorio decía algo que me quedó siempre bien clavado. Cualquier gerente de área no merece ser gerente si no sabe leer los estados financieros. El gerente de producción tiene que saber leer los balances. El gerente de finanzas es obvio que sabe leerlos, pero todos los gerentes, y yo era gerente de sistemas, entonces a mí me mandaron a cursos para que aprendiera a leer los estados financieros. Aprendí acerca de ratios, aprendí el test ácido, la prueba ácida, aprendí todo el tema, ¿no es cierto?, de cuántas veces giraba el capital, etcétera, etcétera, cuántos giraba el inventario, cuántas veces giraba el inventario, qué significaba todo ese tipo de cosas. Entonces, el resultado ¿qué era? Que luego de un tiempo, ¿no es cierto?, para mí estaba familiarizado con toda la información de todas las empresas del grupo y del grupo todos los consolidados. Aprendí, ¿no es cierto?, ¿a qué? A interpretar estados financieros. Esa interpretación me sirvió para mi propia vida, para mi propio manejo. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, caló muy profundo en mí. Y yo creo que es algo que hoy día yo se los quiero transmitir. Definitivamente, debiéramos tener conocimientos básicos de finanzas todos. Todos. Y debiéramos salir con esos conocimientos básicos del colegio. Y si no los tenemos, es tiempo de agarrarlos. Porque no son cosas del otro mundo. Es más, deberíamos hacer un seminario, lo vi por ahí el pastor Gonzalito. Deberíamos hacer un seminario sobre ese tipo de cosas, para orientar a los jovencitos especialmente. A los jovencitos de 15, 16 años. Así que, puede que usted diga ahorita, ¿no es cierto?, yo no soy una persona de números. No soy una persona que esté andando haciendo números, ¿no es cierto? Me ha ido bien en la vida, pero sin necesidad de hacer números me ha ido bien, ¿no es cierto? A eso yo le contestaría, mejor es que elija hacerlo, porque tal vez nunca ha estado enfrentado a una crisis severa. Todas estas cosas a mí me sirvieron cuando tuve que manejar las finanzas de la iglesia en la ciudad de La Paz. Porque cuando yo llegué, las finanzas de la iglesia ya tenían 2,5 meses de retraso en los salarios, todo estaba quebrado. No había plata para pagar el pan para el desayuno y las cosas eran, ¿no es cierto?, los ingresos eran tremendamente bajos y los gastos eran tremendamente altos.
Porque una cosa es administrar cuando hay harto y jauja, y otra cosa es administrar cuando no lo hay. Ahí se conoce al verdadero administrador. Entonces, por eso le sugiero, hágalo. Además de eso, si le va bien, le va a ir mejor todavía. Usted puede ser cualquier tipo de persona que usted quiera. Es así, ¿no es cierto? Si uno quiere, recibe el consejo, y si uno no quiere, lo desecha, punto. Uno decide ser la persona que quiere ser. Amén, pastora. Por ejemplo, si cuando uno tiene 15 años le sale acné en la cara y dice, total, al final de cuentas le da a todos, usted lo deja, pues. Y cuando tiene 21, ¿no es cierto? Usted está lleno de cráteres, ¿no? Y luego dice, ay, qué feo aquí esto, mira esto, ¿no? Pero si a usted le interesa, usted empieza, ¿no es cierto?, por la disciplina de ¿qué? Primero busca informarse. No, hay que lavarse la cara 3 veces por día, 5 veces. Usted se lava con un jabón especial, Y no, hay que invertir en ciertas cremas dermatológicas y invierte. No hay que apretarse los espinillos. No se aprieta los espinillos para que no le queden heridos. Porque a usted le importa. En la vida uno hace lo que a uno le interesa. Amén. Uno le presta atención a lo que uno le haya interés. Entonces, usted le va a poner el interés suficiente al tema financiero si para usted tiene valor e interés. De igual manera, como le digo, con el acné sucede con el muchacho. Y luego de 5 o 6 años se está arrepintiendo de no haberse cuidado la cara cuando tenía que hacerlo. No venga luego llorando, ¿no es cierto? Me está yendo de la patada y estoy en este tipo de circunstancias porque usted no hizo lo que se le dijo que podía hacerlo y lo que le dice la Biblia que haga. ¿Hay alguien que diga amén? Está en nuestras manos cambiar nuestro futuro cuando percibimos algo que viene en contra de nosotros y que nos encuentre mejor preparados. Así como en el caso del joven era cuidar su apariencia, ahora le estoy hablando de cuidar sus finanzas. Así que es posible que hoy día usted no sea una persona de números, pero eso no quiere decir que mañana no vaya a hacerlo. ¿No? De repente hoy día no hace números hasta hoy, pero de repente mañana usted se vuelve a alguien que sí vaya a estar motivado a hacer números. Solo es cuestión de aprender matemáticas básicas, de tener buenos hábitos de seguimiento y un pequeño conocimiento de estados e instrumentos financieros. Con eso es sufi. Claro, no va a venir por ósmosis, ¿no es cierto? No se le va a poner aquí, le va a entrar, no. Va a tener que tomar un tiempo y familiarizarse con ciertos métodos, ¿no es cierto? Con algunos métodos contables. Tiene que aprenderlos. Pero ese conocimiento le va a dar buenos dividendos. Ese conocimiento le va a dar sabiduría. Y le va a ayudar en el campo de los negocios. Y va a experimentar la emoción de saber cómo leer estados financieros, además. Es algo muy bueno, sin importar el oficio y la profesión. Todos deberíamos saber hacer un balance personal. Hace un tiempo alguien me hablaba de riqueza y le dije, ¿pero de qué riqueza me hablas si todo lo que tienes lo debes? A ver, mira a ver, ¿cuánto debes y cuánto tienes? Y todo era deuda. Entonces decía, ¿de qué riqueza me hablas? Yo he aprendido una fórmula que dice, ¿no es cierto? Activo es igual a pasivo más capital. ¿Es correcto? ¿No? Así de sencillo, ¿no? Profe. Ándele. Y esa fórmula es así de sencilla, así de fácil. Así que cuando yo agarro al activo, le quito el pasivo, lo que debo, me queda el capital. Y cuando eso tiende a ser cero, no tengo nada. ¿De qué riqueza me hablas? Si este auto es de aquella agencia, si este otro es de tal banco, si la casa que tengo aquí es de tal otro. No tienes nada. Créame, le va a resultar emocionante adquirir conocimientos financieros. Los vamos a necesitar a gritos. Por eso haga de ello un hito de orgullo cuando usted pueda, ¿no es cierto?, analizar las cosas con ese tipo de enfoque. Conozca lo que es una hoja de balance. Entienda lo que es una hoja de balance. Aprenda lo que es un flujo de caja.
Hace años una persona vino a decirme, ¿no es cierto?, que se quería suicidar. Y solo vino a visitarme ¿por qué? Porque su primo le había pedido. Ya le dijo, me voy a matar, etcétera, etcétera. Y me dijo, estoy aquí porque mi primo me ha pedido que venga y que hable con usted. Y entonces le dije, ¿por qué te quieres matar? Entonces me dijo, porque estoy en quiebra. Así le dije, ¿tienes un balance de tu situación? Y me dijo, no tienes un balance de tu situación, no. ¿Tienes cosas? Le dije, sí, tengo, ¿qué tengo? Tengo una propiedad aquí, tengo esto, tengo una casa, tengo tantos autos, tengo esto, tengo lo otro. Ah, sí, tienes esto. Ah, ok. ¿Y qué debes? Aquí tengo esto. Hicimos una cosa así en ¿qué será? Media hora, una hora. Armamos un pequeño estado, se lo armé y luego sacamos la conclusión, tenía $150,000. Y le dije, Tribilín, te estás queriendo, ¿no es cierto?, pegar un tiro cuando todavía tienes $150,000. Y entonces decía, no entiendo. Entonces le dije, es bien sencillo, tu problema es un problema de liquidez. ¿Y eso qué es? ¿Con qué se come? ¿Sabes qué? Eso se hace bien fácil. Vendes esto y lo vas a volver, ¿no es cierto?, plata. Lo vas a volver esto. Y entonces no va a estar, lo que te está ahogando es tu falta de liquidez. ¿Qué te pasó? Te estás queriendo matar por nada. Entonces, en la vida tenemos que aprender este tipo de cosas. Aprender que es un flujo de caja. Entienda los documentos financieros básicos, aquellos que son relevantes para su provisión en su negocio. Si usted tiene un negocio, necesita pues conocerlos. Deberíamos, a todas las doñitas que tienen su puesto en el mercado, deberían tener, ¿no es cierto?, un esquema de esa naturaleza. ¿Cuánto es su inventario? ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto es lo otro? Un día vino una hermana llorando del mercado, ¿no es cierto?, cuando empezaron a extender factura porque le vendían a los hoteles, le vendían papa y los del hotel les empezaron a pedir, les vendía por cargas la papa. Maravilloso. Y cuando le llegó, ¿no es cierto?, impuestos, la agarró, no tenía para pagar porque se zampó todos los impuestos. Pero yo pensé que solo era llenar el tema. Por tu ignorancia ahora estás en problemas. A mí nadie me ha dicho. Hay que entender los documentos financieros básicos, el manejo básico de nuestro flujo, del flujo personal, de nuestro estado de cuentas. Amén. Y peor si tenemos cuentas de inversión. Peor si metemos plata en cierto tipo de cosas. Estas cosas son importantes. Yo recuerdo un señor que estaba a punto de morirse y no sabía cuánto tenía. No sabía cuánto tenía. Todas estas cosas tienen valor. El orden, el uso de los números, el contar, y enseña esto la palabra de Dios. En su corazón se va a sentir mejor sabiendo que se está tomando en serio el tema financiero de sus finanzas personales. No es tan difícil como uno cree que es. Es más fácil de lo que uno cree o piensa. Obviamente, leer unos estados financieros de algunas empresas es un poco más complicado que solo saber sumar y restar, claro. ¿Por qué? Porque pueden haber cálculos más complejos, ¿no es cierto?, para valorar inventarios, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? O sea, entonces no es tampoco coser y cantar, ¿no es cierto? Pero no es nada del otro mundo. A veces necesita un poquito más de conceptos financieros si lo que estamos mirando es un poco más complejo. Por ejemplo, yo no sé si ustedes saben, ¿no es cierto?, el tratamiento de las reliquias, por ejemplo, en el caso del Palacio de Gobierno. Bolivia tiene unas vajillas, por ejemplo, de la época del presidente Arce, del anterior, no de este que está entrando, ¿no es cierto? De allá antaño. Más de 100 años de vida, que fueron hechas, ¿no es cierto?, en Europa. Por ejemplo, la pregunta, ¿no es cierto?, ¿eso se deprecia o por el contrario, eso se aprecia? Entonces eso tiene tratamientos especiales. Hay por ejemplo, en el palacio hay unas obras de arte. Y esas obras de arte van ganando precio conforme van pasando los años. Entonces, en lugar de depreciarse, se van apreciando. Pero ¿cómo se trata, por ejemplo, el tema de los camiones, de los caimanes que se compran para el ejército? ¿Eso se deprecia o eso se lleva al gasto? O los cañones, ¿no ve?
Entonces, ese tipo de cosas no lo voy a meter, pero le estoy dando, ¿no es cierto?, una pauta de cómo, ¿no es cierto?, hay ciertas cosas de que sí tiene que aprender a conocer, si es que va a estar, ¿no es cierto?, en cosas más serias. Pero para las finanzas personales no necesita conocer todo ello. Amén. Quiero decirle, no es algo difícil. No se trata de ciencia aeroespacial. Y te vas a sentir mejor sabiendo este tipo de cosas. Porque si tú aprendes a dominar conceptos de este tipo y principios, conforme tú pongas una pequeña cantidad de esfuerzo en ello, va a ser mejor la administración de tu economía, de tus finanzas. Amén. Y si usted tiene duda, ¿no es cierto?, y no pasa los cursos con el CLEM de Torre Fuerte, entonces hay en el internet también, hay por si acaso. Hay harto curso ahora para poder aprender. Vuélvase experto rápidamente en finanzas personales. Hágalo lo más rápido posible. Y se va a dar cuenta de que usted puede estar en control de su dinero, que puede estar en control de sus asuntos financieros. Una vez que usted obviamente se ha comprometido a entender cómo llevar las cuentas de su dinero adecuadamente. Mi madre ayudó mucho a mi padre a progresar, haciendo ese tipo de cosas, ayudándole a disciplinar su gasto. Al final de sus días tenían 4 casas, sin un peso de deuda. Jamás tuvieron que endeudarse. Cuando se endeudaron para comprar y después, en 2 o 3 meses, estaba pagado lo que habían hecho. Hay que tener cierto tipo de conceptos. No es prestarse por prestarse. La Biblia dice que el que se presta es esclavo del que le prestó. ¿Por qué lo dice? Amén. Hoy día he querido compartir con ustedes este mensaje. Definitivamente es un tiempo para revisar estas cosas. En medio de nosotros tenemos grandes profesionales en ese tipo de ámbito. Tenemos excelentes auditores, contadores, financistas, ingenieros financieros. Pero deberíamos conocer todos nosotros. La Biblia lo muestra y nos lo enseña. Nos lo recomienda. Amén. Así que aprenda a contar y a medir su dinero, no solo sus kilos. Amén. Pongámonos de pie, por favor. Amado Padre, gracias te damos por este día. Queremos pedirte, Altísimo Dios, de que tú pongas en nuestro corazón, Padre amado, Señor, la importancia que tienen, Padre amado, las cosas en la vida, y que nosotros esas cosas que tienen importancia le demos, Padre amado, Señor, las herramientas para medir el desempeño y la performance de nuestras vidas en ello, en particular con nuestro tema financiero. Ayúdanos a ser sabios, Padre amado, Señor, para enfrentar, Padre amado, Señor, cualquier tipo, Padre amado, de corriente, de tiempo, Padre amado, en el cual nos tengamos nosotros que utilizar el conocimiento que tú muestras, Padre amado, Señor, para que podamos defendernos y administrar mejor los recursos que tú pones en nuestras manos. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Dios Todopoderoso me los bendiga. Amén, amén. Y a los profesionales del área, discúlpenme si he cometido errores.